Hola amigos, ¿cómo están? Como ustedes pueden ver, acá estamos en compañía de Israel y de Enrique Carmona, que son los representantes de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España, y que en estos momentos están enfrentando, o están pasando más bien, el periodo final. ¿A qué nos referimos? A un juicio que se está llevando a cabo, en donde estamos en las primeras partes de las audiencias. Vamos a hacer una serie de preguntas para las personas que quizás no sepan en qué consiste todo esto, para tener un poco más de información. Obviamente sabemos que hay cosas que no se pueden comentar, pero vamos a hacer algunas preguntas en general. Bueno, Muy yo me bien. llamo Enrique Carmona, familiarmente me pusieron Henry precisamente por ser testigo de Jehová en la época de Franco, en la que había que ponerse motes, y en vez del nombre propio, me gustó el apodo y ya familiarmente todo el mundo me llama Henry. Como el presidente me ha presentado en público como Henry, ese nombre yo lo tenía como privado, ¿no? Para la familia, pero Vale. ya da igual. Todo el mundo me conoce o como Enrique Carmona, como Henry. Soy de Granada y soy el secretario de la asociación. Yo soy Israel Flórez, de Toledo, de España, el presidente de la Asociación de Víctimas, y bueno, serví en Madrid y bueno, pues ahora estamos justo en el lado contrario, no para destruirles, pero sí para poder ayudar a los que se sientan víctimas de los testigos de Jehová. Entiendo. Vamos a poner un poco en contexto esta acción legal que ha tomado la Organización de los Testigos de Jehová en España, cuya raíz está basada en lo que ellos llaman una difamación a ellos en su honor. ¿De qué se les acusa? Pues se nos está acusando de todo lo que hemos dicho en público, en distintos medios de comunicación o en la presentación que hicimos de la asociación en Zaragoza en el año 2019, o lo que tenemos en la página web de la asociación, que todo es falso, todo lo que decimos ahí es falso. Entonces, claro, bueno, lo único que estamos contando son las vivencias de nuestros socios. Ahora mismo en la asociación hay más de 70 socios y cada uno ha tenido sus cosas dentro de los testigos de Jehová cuando ha vivido. ¿Qué tipo de, qué tipo de situaciones son las que hemos contado? Pues una en la que siempre, que ahí estamos todos metidos, es el tema de la muerte social. Ha sido también el tema de estudios universitarios. ¿Cuánto se nos ha dicho que teníamos que predicar? Muy buena labor la de los superintendentes de circuito, en mi caso. Ayer estaba pensando mucho en ellos, en esos superintendentes de circuito y de distrito, que éramos afines, teníamos ahí amistad y eran los que te insistían para que no estudiaras y lo dedicaras a Jehová por medio de ser precursor, pensar en territorio de necesidad y como mucho una preparación para alguna formación, ¿no? de índole, pues eso, de preparar para un oficio, pero no para estudios universitarios. Y bueno, el tema también de la mujer, cómo se han sentido muchas mujeres dentro, cómo se las ha tratado dentro de comités judiciales, cómo pues no se han sentido a gusto. Hay mucha gente que no se ha sentido identificada al final con ese reglamento, esa ideología y esos protocolos. Pero Y se nos ha denunciado. te quiero preguntar, ¿de qué se les acusa? Todavía no me lo dices. De, de, haber, de haber herido su derecho al honor. ¿Vale? Bueno, perdona, Israel. La acusación más directa es que nuestro nombre de la asociación, eso fue lo Ya. primero que oímos en el juicio preliminar que hay, donde se selecciona pruebas y se selecciona testigos. Lo primero que se nos acusa es que el propio nombre de la asociación les molesta. Es decir, el que lleve la palabra víctimas
Ellos les molesta porque ellos no causan víctimas. Claro. Y a partir de ahí ya intentan demostrar que todo lo que ha dicho Israel ahora es falso. Entiendo. Entonces ellos de, a través de decir que todo lo que decimos es injuria y falso, de hecho su demanda está cargada de la palabra injuria contra nosotros, ¿no? Es decir, que nosotros les injuriamos cuando decimos esto, aquello, lo otro. Entiendo. Entonces, Falta la verdad, falta el no sé qué, ¿no? Pero entiendo. Entonces es básicamente es un proceso civil, no es penal. sí, es civil. Ya, entiendo. Porque es injuria, no es calumnia. Nada de eso. Entiendo. Una pregunta. Ustedes, entiendo yo, ustedes han sido demandados en forma personal o individual. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en mi caso se ha paralizado el juicio en el juzgado 5 de Torrejón de Ardoz. En el caso de Enrique y de Gabriel se ha hecho la vista previa, pero el tuyo me parece, Enrique, que era para mayo, ¿no? Me dijiste. Sí, sí. Por lo tanto, eso no estamos viendo ahora un tema de carácter personal, sino más bien el tema a nivel global como asociación. ¿Estoy en lo cierto? Exacto, exacto. Ahora mismo lo que estamos es en el proceso de la asociación. Asociación. Lo que pasa es que los particulares de Israel, el de Gabriel y el mío, se basan exactamente en lo mismo. Exactamente. La denuncia es exactamente lo mismo. Entiendo. Entonces, Entiendo. O sea, te hago una pregunta. Si tú pudieras leer lado a lado una declaración de la otra, ¿son idénticas y cambian solamente los nombres? prácticamente idénticas. Con lo Prácticamente, cual, sí. tenemos esperanza de que si esta demanda sale a favor nuestro y está bien fundamentada, pues, perdón, ellos le llaman motivada, los juristas le llaman bien motivada, pues tengo esperanza de que las otras demandas contra los particulares se desestimen por completo. Entiendo. Cabría esperar lógicamente que este fuera el conducto, es decir, el resultado que tenga esta acción va a influir en los otros tres procesos. Sí, va a Sí, sentar un precedente. sí. Ok. Ahora, para las personas que no entendemos mucho cómo es el sistema legal y que estamos más familiarizados con nuestros procesos naturales, ¿cómo es el proceso de una acción de este tipo judicial? ¿Cómo es? Vale. Lo normal es en un día y dura 1 hora, 2 horas. Eso es lo normal, un proceso normal. Pero en este, como hay 20 testigos que vienen a declarar, 10 por la parte de ella y 10 por la parte nuestra, pues esto se va a alargar muchísimo. Lo han puesto en 4 jornadas, 4 días, pero ya de momento llevamos ya un retraso por lo menos de 2 horas, ya que los 6 que tenían que haber declarado ayer solamente lo pudieron hacer 4. Si es verdad, ¿vale? Declaró durante 3 horas y media. Entonces, uno de las personas que era testigo de ellos ocupó 3 horas, algo así. 3 horas y media para uno de los principales testigos que presentaban, el primero además. Ok, tengo Entonces, una pregunta. se nos fue todo el tiempo. Fue una pregunta abierta, por ejemplo, le hicieron una pregunta en cuestión y él se mandó un tremendo discurso. Así es. Bueno, no. Fue ¿No? muchas preguntas en modo bloque. Perdona que te interrumpa, Ah, bueno, claro. ¿vale? Fue evidentemente el abogado cogió por bloques y hizo preguntas por bloques. Por ejemplo, sobre la sangre, y el otro se explayó. Sobre la mujer, el otro se explayó. Yo entiendo. Sobre el ostracismo, y así por el estilo. Entonces fue básicamente, se le dio la oportunidad a ellos para simplemente transmitir la doctrina de la organización de los testigos de Jehová. Bueno, sí, sí, en cierto modo sí, él fue a eso. Él fue a eso y a hacer lo que siempre hace, ¿no? Eh, decir cosas y cuando acaba de decir cosas, ha dicho tantas cosas que al final no saben lo que ha dicho. Ok, Ha dicho tanto tiempo que ya está. básicamente hablando de la forma, más bien, más que del fondo, de la forma, se le hizo una pregunta a cada uno de los testigos que van, ¿no es verdad?, de la parte de ellos,
para poder llegar a la conclusión de si acaso ellos han sido infamados o no, se sienten heridos. Y al hacerle distintas preguntas, ellos van y se mandan el speech. Y esta persona en particular tuvo 3 horas de... Y media, casi 4. ¿Cómo era cuál era la reacción de la gente que estaba en el lugar al oír esto, estar 3 horas ahí? ¿No fue muy cansino, no fue muy agotador para todos? Bueno, lo primero hay que explicar cuántos estábamos de auditorio. Los 6 denunciantes, ¿vale? Que eran 3 matrimonios testigos de Jehová, ¿Ya? y los 3 representantes de la asociación, que ¿Ya? éramos Gabriel, Henry y yo, Ujú. y luego me parece que hubo, yo creo que 3 personas más, ¿no? Aproximadamente, en la sala, ¿no, Henry? Hubo uno de los nuestros que tuvo que salir porque su móvil empezó a sonar y al final no pudo pararlo. Y ese fue sustituido por otro. Es que la sala es muy pequeña Muy y tiene pequeño. muy pocas posibilidades de que haya auditorio público. Ah, Así es. entiendo. Entonces, como resultaba que ellos eran 6 demandantes más la Watchtower, los testigos cristianos de Jehová en España, Claro, pues prácticamente llenaban la sala, ¿no? claro. Nosotros, como éramos parte, porque éramos parte demandada, pues tuvimos la oportunidad de tener nuestro espacio, que si nos descuidamos nos lo quitan, ¿eh? A poco que nos hubiéramos descuidado, se la llenan ellos y ya llenan la sala y no hay marcha atrás. Mm. Entonces, es así. Pero yo te quería explicar un poco cómo funciona el procedimiento en España. El procedimiento es, primero, ellos se sienten ofendidos, se van a un abogado y plantean una demanda, se van a un notario, el notario es tecnológico porque parte de la demanda se basa en el contenido de nuestras páginas web, de nuestras declaraciones públicas en YouTube, en canales y tal, y a Mm. partir de ahí se monta pues la demanda oficialmente. Se presenta en el juzgado la acepta y después hace lo que se llaman las diligencias previas. En las diligencias previas, que es muy importante, se proponen los testigos de una y de otra parte. Ellos propusieron 33 testigos, de los cuales la jueza hizo una selección, porque de esos 33 testigos, 5 miembros eran de mi familia. ¿Eh? Mi hija, mi sobrina grande, mi sobrina chica, mi ex y mi excuñada. ¿Sabes? Y bueno, al final la jueza solamente acepta uno de los míos, porque mi hija mayor, porque coge uno y coge otros, creo que fueron 9 más o 10 más. Acepta toda su prueba, que es el contenido de la demanda, que son 52 páginas, y todo un tocho de documentos notariales que ha costado una fortuna, pero cuando hablo de una fortuna es como miles de euros. ¿Eh? ¿De dónde sacas esa estimación? ¿Por qué la dices? ¿Por qué? Pues porque conozco el valor de una hoja notarial ¿Ya? y el documento notarial, tenemos todos los documentos, el documento notarial de la parte tecnológica, del notario tecnológico, eran 200 y pico páginas. Para declarar que la página web está capturada tal día y tal, y que lo que contiene es cierto. Una página Pues, notarial puede costar 10 o 20 euros y está hablando de 200 páginas de un notario para poder garantizar delante de la sala que éramos nosotros, que eran nuestros comentarios en YouTube, Eso, en distintos medios. ¿ustedes sienten de que esta acción que requiere tantos recursos materiales, físicos, de profesionales, de gente que se mueve y todo lo demás, tiene un objetivo o fin intimidatorio también en contra de la gente? Sí, si ellos simplemente con este proceder que, ¿entiendes?, de presentar esta demanda contra nosotros,
nos intimidan, consiguen intimidar también a nuestros socios y a todos nuestros simpatizantes. Estamos hablando a lo mejor no de 300, a lo mejor de 500 personas en España, ¿vale? Gente, o sea, vamos a hablar claro, que esta asociación es más de lo que parece, muchísimo más. Y a nivel mundial estamos al final de una forma unidos, ¿me entiendes? Entonces, claro, si ellos van metiendo miedo a la gente, ¿qué es lo que quieren? Cuando ya empezamos a estar unidos, porque han estado todos estos años haciendo, ¿me entiendes? Su vida, ¿me entiendes? Con esos comités, con ese reglamento, con ese tal, parecían que estaban impunes, porque nunca nos habíamos organizado. Cuando nos empezamos a organizar, y ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ellos ven que se les van sus feligreses. Y entonces ahí es cuando empiezan a atacarnos. No es el primer país donde hacen esto, lo han hecho también en Bélgica, lo han hecho en Alemania, o sea, lo han hecho en otros países. Al final no ganan los juicios, pero intimidan. Y entonces hay mucha gente que a lo mejor luego se puede sentir retraída. Si vamos a hacer imagínate que se hace una denuncia colectiva o se hace, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, otra acción contra ellos, pues a lo mejor mucha gente se lo piensa dos veces. Pero claro, si aquí ganamos, si de aquí se sienta un precedente, pues posiblemente ellos no consigan su objetivo y es más, nos ayuden a nosotros a que más gente se una, ¿me entiendes?, a la causa. ¿Ha habido algún tipo de repercusión mediática de esta situación? ¿Ha salido en algún medio de España? Sí, nos están llamando medios, hemos sido entrevistados ya en algunos y todavía quedan. Yo, de hecho, no se lo tenía que notificar ahora a Henry. Tengo para mañana por la mañana, que ahora hablaré con él, porque tengo también de un periódico bastante importante de aquí de España, a lo mejor el más importante de tirada nacional. Mañana tenemos una entrevista. ¿Ustedes pudieron percibir que se han preparado de antemano para decir un speech en particular o una declaración Sí, calcada a otra? sí, ¿Cómo han querido, lo han notado? ¿Cómo lo han notado? Sin decirme detalles. ha habido una expresión que han utilizado mucho desde el primer testigo, que ¿Ok? era comité eclesiástico. Nosotros hemos utilizado toda la vida comité judicial, ahora últimamente se pone en el libro Pastoré, en el rebaño, en las últimas ediciones, en vez de comité judicial, audiencia judicial, pero nadie ha utilizado entre los testigos de Jehová lo que ellos han repetido ayer 1000 veces. Quiero que ese libro pastoreen. El libro Pastorén, sí. No he dicho Pastorén, he dicho otro, no, Pastorén. Sí. ¿Qué es el libro pastoreen? ¿Qué es? ¿Qué es eso? El libro Pastorén, el rebaño de Dios, el libro de los ancianos. Ok. El famoso libro que, que no debemos de tener nadie en nuestras manos. Ok. Pues el tema es ese, el comité eclesiástico lo quisieron definir muy bien como que ellos solamente juzgaban con esos comités eclesiásticos lo que era el tema ideológico, tema de pecados, ¿vale? Por tema de ideología, pero no juzgaban el tema de lo que serían delitos, ¿vale? Según el código, ¿vale? El código, o sea, el código civil, ¿me entiendes? Según lo que serían los tribunales en España, ¿vale? Algo que se denomine delito, pues eso ellos no lo van a juzgar nunca con esos comités eclesiásticos. Es lo que ellos dicen. Ya. La expresión fue comité judicial eclesiástico. Era la que repitieron hasta la sociedad. Bueno, la repitió en la estrella del día de ayer. Entiendo. El testigo estrella. Pregunta, mira, ellos estaban tratando, más bien, entiendo que el abogado de ellos les hace preguntas con el objeto de que se dé a luz la información que establezca que ustedes los han injuriado. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Ya. Después de eso viene el abogado de ustedes para tratar de establecer y clarificar puntos de que eso no es así. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Y transmitirles también al resto de la sala, sobre todo a la fiscalía y a la jueza, cuáles eran realmente la motivación de esos testigos
dónde estaban poniendo ellos, ¿vale?, su énfasis, el por qué. Y bueno, no podemos dar muchos detalles, pero sí es verdad que Carlos Bardavio estuvo muy fino con el tipo de preguntas que le hizo. Ya, perfecto. ¿Ustedes creen que se logró el objetivo de dejar claro que ustedes los habían injuriado o no? El abogado también se centró en buscar las contradicciones entre ellos, ¿no? Una cosa que yo noté de preparación era que ninguno de los testigos sabía nada de la Royal Commission. Ninguno sabía nada. A todos se le preguntó precisamente eh, para demostrarle que había víctimas y que esas personas se podían sentir víctimas, como aquí en España, por las mismas razones o por otras parecidas. ¿Y Nadie sabía nada, cuál era la porque reacción ninguno de de ellos? ellos ve Internet. ¿Cuál era la reacción de ellos cuando supieron de esto? ¿Qué notaste tú en ellos cuando supieron que había una Yo Royal? estuve muy atento a esa reacción. En alguno me creí que efectivamente no sabía nada y en otro me creí que no podía decir nada porque si decía algo de que había visto cosas con el grupo de ancianos que había detrás, se le iba a caer el pelo. Ahora, esa percepción que es bastante subjetiva, ¿cómo pudiste determinarla? ¿Cómo pudiste llegar tú a esa conclusión personal de que algunos sabían y otros no? Estaba muy atento a las expresiones, estaba muy atento a todo lo que se decía y luego el abogado le incidía en la pregunta, ¿no? Cuando le decía, no, no conozco nada, ¿no? Bueno, pues lea usted la prueba y entonces le llevaban la prueba, ¿no? Que estaba en un tomo y ahí pues declaraban la prueba que había y el hombre leía y decía, y ahora le hacía una pregunta el abogado, si comprendía que esas personas podrían sentirse víctimas. ¿Y cuál fue la Y respuesta mayoritaria? la respuesta mayoritaria, pues que sí, que entendían que se podía, porque era evidente, si se te demuestra que hay unos niños abusados, pues evidentemente la persona dice sí, entiendo que pueda sentirse víctima. Pero cuando se le remitía a nuestro caso, decía que no. Entiendo. Eso es, Se veía que estaban condicionados, como que el comité, o sea, siempre digo comité, como que el departamento jurídico de Betel España les hubiera dado ya ¿me entiendes?, unas pautas para lo que tenían que contestar. claro que no es inusual que se haga, es normal que se haga, pero quería ir, si ustedes pudieron notar ese tipo de rigidez, y me interesaba la respuesta que ellos tuvieron cuando se dieron cuenta de que así habían víctimas en otras partes. ¿Ustedes notaron de que eran bien cerrados en el tema de negar que habían víctimas en España? Cerradísimos, o sea, Totalmente. no había ninguna duda. De hecho, yo creo que todos, una pregunta fundamental, si habían conocido algún suicidio dentro de los testigos de Jehová, todos, siendo de distintas partes de España, dijeron no, llevando 40 años como testigos o 80 años, ¿me entiendes? Como otro. Ni suicidio, ni enfermedades, nada. Nada, no había nada, Nada. nada por lo que hubiera que decir que hay víctimas en los testigos de Jehová, ¿vale? Era increíble, o sea, se veía que ahí en ese sentido les habían aleccionado bien, ¿sabes?, para contestar. Yo antes dije que había una cosa que me quedé un poco así con dudas y tal, ¿no? Y es que justamente al comienzo del juicio, el abogado de la otra parte presentó una documentación que me dejó sorprendidísimo, sorprendidísimo. Y es que se ve que alguien ha cometido algún vandalismo contra algunos salones del reino en Cataluña, alrededor de Barcelona. ¿Ya? Algunas pintadas, algunos llamándole asesinos o algo parecido, Pintado en las paredes de ellos. del Salón del Reino. Ah, Entonces, vandalismo, ya, perfecto. de vandalismo. Entonces, primero, tengo que decir,
en público aquí que nosotros nunca jamás hemos fomentado violencia de ningún tipo. Ya nos conocéis de hace años. Jamás. Es más, yo mismo, personalmente, he llegado a criticar algunas tonterías de jóvenes. Pero esto que dicen que ha ocurrido en Cataluña y que nosotros no hemos sido, nosotros de nuestra asociación no ha partido ni la idea de que se haga nada, y mucho menos eso, pues nos la han atribuido a nosotros y la presentan como una incitación al odio. Ya, La expresión incitación al odio la dijeron varias veces. son muy serios. Que apoyando lo que dice Henry, yo como presidente tengo que decir con mucha rotundidad que ni fomentamos ni apoyamos, ¿vale?, esa conducta, ¿vale?, de ir a un salón del reino, de molestar a los que estén en el salón, de meterse dentro, como hemos visto en otros países que han hecho, y levantarse y hablar e interrumpir la reunión. Ni poner carteles, mucho menos estropear fachadas pintadas con spray, ni poner frases de asesinos, o sea, yo estoy en contra de todo esto y además es que como presidente de la asociación nosotros no apoyamos, ¿vale?, ni fomentamos estas cosas. Okay. Y es más, o sea, si nos enteramos de que algún socio, tenemos algunos artículos que lo podéis ver en la página web de nuestros estatutos, ¿vale? Como haya un socio que nos enteráramos que hiciera estas cosas, directamente le expulsaríamos de la asociación. O sea, no permitimos ese tipo de conductas. Y yo personalmente no estoy ni siquiera a favor de hacer manifestaciones, de pancartas. No me gustan este tipo de actos, empezar a usar expresiones, a gritos. No. O sea, yo cuando proponen cosas de esas, de verdad, digo, nuestra lucha está en otro sitio, pero no está en las fachadas, en pancartas, en gritos, en intimidaciones, en molestar dentro de los cultos. No, eso no va conmigo y mucho menos cuando soy representante, ¿vale?, de esta asociación. Entiendo. Una pregunta, ¿no les parece a ustedes que eso es como una medida desesperada de tratar de levantar una Así acusación? es. Mira, hubo comentarios de los que testificaron apoyando un poco esta idea. ¿Cómo? Le decían, es que desde que está la asociación, que estamos desde el 2019, pues solamente nos encontramos a gente que nos insulta, que nos agrede verbalmente. Bueno, vamos a ver, que yo en los años 90 he sufrido insultos y atropellos cuando en la época mía de precursor regular y no ha pasado nada. O sea, eso lo hemos sufrido todos y en cualquier época, en cualquier década, pero ellos lo achacan a que es a través de todo lo que hemos incitado al odio, ¿me entiendes?, por nuestros comentarios en la página web, ¿me entiendes?, nuestras apariciones en público y demás. Bueno, parafraseando la Biblia, deberían sentirse honrados y saltar con gozo ese día, ¿no es verdad?